Amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. Como les adelanté, nos encontramos con el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, con quien queremos tratar dos temas. Uno es la inminente caída del gasoducto surandino. La próxima semana se está definiendo una fecha que todo indica ya fue, y eso va a tener efectos en la economía bastante importantes, de un lado. Pero de otro, y comenzando por ahí, ¿cómo está, señor Herrera Descalzi? Buenos días, gracias por la invitación. A usted lo han incluido como investigado en la Comisión de Fiscalización. Yo recuerdo que anteriormente, hace unos pocos meses, tuvimos una conversación donde en realidad se narraba un episodio rocambolesco, un tanto absurdo, sobre el por qué querían ponerlo usted en esta condición. Hubo en ese momento una suerte de impasse, además, en la Comisión de Fiscalización. Ahora se confirma el por qué. Cuéntenos brevemente por qué termina como investigado. ¿De qué caso estamos hablando relacionado con Nadine Heredia y cómo es que usted termina en esta condición? Claro. El tema es que el obispo de Huarazo, un obispo en Ancash, tenía la inquietud de una comunidad sobre el riesgo de un derrumbe de una laguna que estaba manejada por una empresa eléctrica. Entonces, ellos preparan una carta, para el ministro de Energía y Minas. La señora Heredia pasa por allí y le piden ellos a la señora Heredia que haga llegar la carta al ministro. La señora Heredia me hace llegar la carta. Y yo, pero ahí, digamos, es la típica comunicación, claro, con una primera dama, como para buscando que le den bola, para que le hagan caso, para mover su demanda. Pudo haber sido la primera dama, pudo haber sido el propio presidente. No, claro, pero pudo haber sido otra autoridad. Es diciendo, a ver, ¿a quién llego para que me ayuden con este tema puntual? Para que esto llegue donde el ministro, ¿no? Entonces yo tomo el tema, averiguo, felizmente no había ningún riesgo y le respondo diciendo que pueden estar tranquilos, que no hay ningún riesgo. Pero aquí no estamos hablando de una obra cuestionada, no estamos hablando de un lobby de parte suya, de sospecha, estamos hablando de una suerte de gestión para poder demostrar que la señora Heredia era una usurpadora de funciones. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Y entonces yo no he hecho, yo he recibido una carta, y es una carta que viene de un obispo. Es una preocupación legítima la de él y la comunidad, y le he respondido que otra cosa podría hacer. ¿No? Esto además ocurre durante el primer gabinete. Esto ocurre en el año 2011. Yo estuve solamente lo que estuvo el gabinete Lerner, que fueron algo más de 5 meses. No es la época en la que la señora Heredia haya sido acusada de inmiscuirse en los temas. Se refería a mis ministros. Y evidentemente con la caída de Lerner hay un punto de quiebre, claro, o hay, digamos, el propio Salomón Lerner no era una persona que iba a permitir ni admitía eso, ¿no? Ahora, la vez pasada, para terminar este tema, porque no hay mucho más que hablar al respecto, la vez pasada usted tuvo una suerte de intercambio. Si mal no recuerdo, yo lamenté la actitud que tenía la Comisión de Fiscalización para convocar a algunos y el trato que tenía con algunos de sus invitados. Hubo el caso suyo, hubo otro caso más. Me parece que en el propio caso de Ollanta-Humala, ¿no? Porque finalmente estamos hablando de un ex jefe de Estado, ¿no? Que, bueno, fue tratado de una manera agresiva, y en su caso hubo algo así como que se está riendo, ¿no? Me parece que fue alguna congresista, no sé si fue la congresista Beteta, ¿no? Se está riendo, hay que quitarle la sonrisa de la cara. Algo así trascendió en ese momento. Hubo algo de eso, y eso venía pues porque me dicen, no está colaborando, pero es que yo no puedo inventar cosas, no puedo decir. Yo he ido a colaborar, yo he ido a decir todo lo que tenía que decir, que es poquísimo, es esa carta. Recibir la carta, responder la carta. Otras cosas más no puedo, no conozco. Y les he dicho lo que he visto. En ese periodo les dije, la señora Heredia nunca, yo por lo menos nunca la vi en alguna sesión del gabinete. A ver, vamos a hacer aquí un breve comentario, si me dan la cámara. Aquí lo que el Congreso tiene que tomar en cuenta es que hay una investigación que complica a 3 gobiernos, a 3 exgobiernos, pero sin embargo se está insistiendo en otra adicional, que es el tema de usurpación de funciones, que muchos juristas además han considerado que, mire, esto titulares les va a dar, pero al final pues no va a llegar a mucho. Del otro lado tienes la corrupción de empresas brasileñas que compromete lamentablemente cada vez más a los señores Humala y Heredia. El Congreso debería concentrar sus balas y no, digamos, abordar ya e insistir de una forma tan lamentable. Permítame algo que es lo molesto para mí en este caso, ¿no? Yo veo aparecer mi imagen
justo en estos días que se está viendo los temas de corrupción, los temas de contratos Por y otras supuesto. cosas, aparece mi imagen, aparece como que pasa a investigación, pero el grueso de gente es como que yo estuviera metido en Por ese eso tema. le estoy pidiendo aclarar. O sea, acá no tiene nada que ver con ninguna obra, Claro, nada que ver en con ninguna... ninguna de mis dos gestiones como ministros hay alguna obra cuestionada. Y los temas, ya que el tema siguiente es el gasoducto del sur, el esquema con el que se desarrollaba cuando yo estaba de ministro era un esquema totalmente diferente, es un esquema que se modificó más adelante y es el esquema que ahora se cuestiona. No hay derecho, efectivamente se comprende su indignación. Ahora sí voy a mostrar, si me permiten, Careta sale hoy, bueno, es bajón de gas. Bajón de gas, ¿por qué? No es un balón de gas el presidente Kuczynski cargando un balón, pero es un balón con un peso que es bastante significativo. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué cosa es lo que pasa? El 24 es el cierre financiero del proyecto del gasoducto, es decir, cómo se va a financiar esta obra impresionante. Hay un consorcio que es encabezado por Enagas, por Odebrecht, ¿no? Y tiene como socio a Graña y Montero. Graña y Montero ha comprado una parte de la participación de Odebrecht. Odebrecht, en medio de todos los escándalos, que por supuesto no se inician en diciembre, sino que van más allá, lo que dice es: voy a vender mi participación porque también estoy buscando liquidez para sobrevivir. Al final no se ha llegado a ningún acuerdo, nadie va a comprar esa participación, sobre todo por el tema de la cláusula anticorrupción. El gobierno no echó marcha atrás al pedido de Techin, de las que podían haber comprado, Sempra, ¿no? Que estaba en consorcio con Techin, que podrían haber comprado esa participación, porque la cláusula anticorrupción lo que dicen es que es bien estricta, además, ¿no? Dicen, señores, coima en cualquiera de sus formas, hacia futuro, hacia pasado, a cualquier asesor, eso le da al gobierno la potestad de rescindir el contrato, y eso lo iba a heredar el próximo socio, es decir, que saliera Odebrecht. Y con otro gobierno, inclusive. Exacto, no salvaba. Y con todos los que venían. Esa válvula, si se quiere, en este balón quedaba pues abierta. Y eso no ha ocurrido de un lado, y de otro lado, los bancos que iban a financiar esta operación de miles de millones de dólares, que está encabezado por un banco japonés, el Sumitomo me parece que es, en Nueva York, han dicho, no, mira, esto ya se complicó bastante. Entonces el 24 tienes el cierre financiero, y si como todo indica, porque la información que tenemos incluso es que se le pidió al presidente una última prórroga esta semana, y el presidente dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a irnos, ¿no? Entonces, al final esto se cae y revierte al Estado esta concesión. Va a tener que volver a ser licitada, se va a demorar 1 año y medio, y de un lado hay efectos en la economía. Y el ministro Torne está diciendo, uy, no, la cosa se nos complica, y según tengo entendido, sobre el estimado de 4.8% de crecimiento para este año, el 0.5, medio punto del PBI, iba solamente por las obras del gasoducto. Usted ha sido, por otro lado, un crítico de ciertas, por supuesto, características de este contrato. Con esta larga introducción, porque creo que era importante que los televidentes pudieran entender de qué estamos hablando, con esta larga introducción, ¿qué hacer de aquí en adelante si es que efectivamente se cae el gasoducto la próxima semana? O sea, yo creo que, personalmente creo que este gasoducto, en las condiciones en las que está, no puede continuar. Le digo por qué. Porque primero, cuando tomo el costo del gasoducto y lo convierto en tarifa, hace que solo por transporte en el gasoducto ya esté costando $5 el millar de BTU. Ya, el punto de partida, a eso hay que agregarle el precio del gas. El gas resulta carísimo. Carísimo. Entonces puede uno disimularlo. Cuando la idea de un gasoducto es aprovechar precisamente que eres país productor. Claro. No, entonces, con un gas carísimo no se puede hacer industria. Entonces, eso se puede disimular de alguna forma. O sea, no quita que sea carísimo, haciendo que algunos que no tienen nada que ver con el asunto paguen una buena parte del gasoducto para que la tarifa del gasoducto se reduzca. Y esto obliga a cargar una parte al consumidor eléctrico que no tiene ni arte ni parte. Que era el debate de los recibos. Claro, ¿no? Y él termina siendo sacrificado, subvencionando una obra para convertir en económico lo que no es económico, ¿no? Ya. Eso hasta allí, digamos, puede ser aceptable si pienso que lo voy a dedicar al mercado del sur del Perú, que voy a desarrollar el sur del Perú. Pero cuando no hay mercado en el sur del Perú... Usted ha insistido en que la demanda no justificaba finalmente... No se ha creado la demanda. Que es una demanda forzosamente industrial, no estamos hablando de una demanda doméstica solamente. Exactamente, porque no era el proyecto del gasoducto, eran 3 partes. Era un campo productor, era el gasoducto y era una industria de consumo. Entonces se ha licitado sin campo productor y sin industria de consumo, lo cual es absurdo. Entonces ahora se busca tener como consumidor a Chile. Entonces se trata de justificar con el mercado de Chile.
Es absurdo que el consumidor Ahora, pero peruano el presidente subsidie. Kuczynski había insistido en que el gasoducto no iba a servir para exportación. Forzosamente íbamos a llegar a la exportación. No nos iba a quedar de otra. En estos momentos no hay otro mercado. Entonces, lo que tendríamos que hacer es volver a licitar la obra. Es preferible hacerlo así, con todas las pérdidas que puedan haber hoy en día. Eso le iba a preguntar. Va a haber un golpe para la economía, pero de un lado, ¿ha estado bien entonces que el gobierno no ceda con el tema de la cláusula anticorrupción? Me parece que o sea, es un sapo que vale la pena tragarse. Sí. Y de otro lado, habría que, antes de licitar el nuevo gasoducto, crear una demanda industrial, porque por otro lado, por ejemplo, la agitación social que puede haber en el sur podría paliarse, también me cuentan, con el tema de repente, si es que tú desarrollas gas doméstico, sí, con transporte de camiones, no necesitas un gasoducto para desarrollar el gas doméstico, y eso de repente aplaca un poquito las probables iras sureñas. Sí, ¿no? Exactamente. O sea, comenzar de esa forma, atender la demanda del sur en lo que es gas doméstico, en lo que es transporte, todos con balones de gas. Y mientras, por otro lado, se va licitando el gasoducto del sur, se quita el sacrificio sobre el consumidor eléctrico y se obliga a que haya un consumidor. Los hay, además. Es decir, yo nunca entendí por qué el tema pasó a licitación. ¿Ya? Porque el gasoducto original era bueno, el proyecto que estaba en Kuntur, el Estado no corría ningún riesgo. Y el empresario se encargaba de todo. Él ponía a la producción, era el lote 58 en aquel momento, y él ponía la demanda, las dos petroquímicas, la del etano, la del metano, más la generación eléctrica. Entonces, con eso ya era un proyecto sostenible y el Estado no tenía por qué correr un riesgo. La última, los rumores, más que rumores, ¿no?, que complican cada vez más a Ollantaytambo y Nadine Heredia en relación con el gasoducto, porque es pues una obra, un consorcio pues encabezado en su momento por Odebrecht. Ahí está también Enagás. Graña y Montero tiene graves problemas con este proyecto porque se ha comprometido con un préstamo de $200 millones del BCP, que también pierde el proyecto si es que esto ocurre, pero el préstamo se lo van a cobrar. Esto tiene una serie de daños colaterales. Pero a lo que voy, y para finalizar, las pistas que conducen hacia probable actos de corrupción, ¿dónde se explicarían en el contrato del gasoducto? Lo que usted me está diciendo, en condiciones que fueron mucho más favorables para los concesionarios frente al proyecto original. Yo creo que hay dos puntos en el gasoducto. La primera es, ¿por qué se licita cuando ya se tenía una concesión? O sea, ¿por qué? La de Kuntur. Claro, o sea, apoyar la de Kuntur o arreglar el tema con la de Kuntur. Y la segunda parte, en la licitación hubo demasiadas prisas. Pero ese es un tema que uno tiene que seguirlo. Hay que verlo con mucho cuidado. Yo creo que no se debería adelantar elementos de juicio hasta no revisarlo, ver cada uno de los puntos, y recién después de eso uno puede... Porque es uno de los casos menos claros, ¿no? A pesar de lo gigantesca de la obra, es uno de los casos menos claros en términos de ubicar en dónde estuvo el acto de corrupción. Porque incluso cuando llegan dos postores, un postor prácticamente se suicida, porque pudiendo él hacerlo más adelante sin que le causase ningún efecto, decide pedir un cambio fuera del plazo, mejor dicho, antes del plazo necesario, cuando las bases lo prohibían, y con eso se elimina y deja un solo postor. Carlos Herrera Scalzi, muchas gracias por estar con nosotros. Habrá seguramente una suerte, no sabemos si un terremoto, pero sí una explosión de gas económica la próxima semana, pero de ahí en adelante, ¿no?, el proceso probablemente debería ordenarse, ojalá para mejor. Para bien de todos. Y ojalá también el Congreso recapacite, señor Herrera Scalzi, sobre su caso. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Nos vamos a una pausa, regresamos de inmediato.